porque ya lo tenemos a él, justamente es abogado, por supuesto, y también diputado provincial de la UCR. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial, Livio Gutiérrez, Martín Sánchez, Walter Mespulete, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buen día para todos ustedes, para toda la audiencia. Bueno, Livio, las noticias van y vienen con respecto, a lo que es la información del ámbito de la salud, del ámbito obviamente sanitario y demás. ¿Qué novedades tenés vos y cuál es tu visión justamente con respecto a esta nueva ola de COVID que estamos padeciendo los chaqueños? Bueno, mira, yo creo que hay una desconfianza generalizada de la gente. Esa desconfianza generalizada de la gente en materia institucional, judicial y de todos los entes gubernamentales hizo que la relajación, digamos, la falta de respeto a algunas normas básicas sanitarias que había que cumplir se proliferaron en los últimos tiempos. Como ejemplo de esto te puedo dar el centro hoy. El centro de Resistencia hoy era una verdadera multitud recorriendo la plaza. Y ustedes recuerdan, nosotros planteamos que era totalmente ineficaz el amparo que había presentado la ministra de Gobierno y la ministra de Salud en el juzgado de garantías, porque era una medida para la tele y la radio, digamos, porque un amparo donde uno no tiene determinado contra quién va dirigida la medida es total y absolutamente ineficaz. Y eso quedó demostrado hoy, quedó demostrado la semana anterior, la anterior y el mes anterior. Es decir, hacen medidas de tipo judicial y de tipo administrativa que no tienen ningún tipo de eficacia porque no toman facultades propias. Es decir, si uno quiere centralizar la cuestión relativa al merodeo, digamos, o aglomeración o agolpamiento en la plaza central de Resistencia, no dijeron nada. En los primeros meses de pandemia, ya por marzo, abril, bloquearon todo, cerraron todo y listo, chao. Pero después empezaron con medidas judiciales, empezaron a echar las responsabilidades a otros poderes, como el Poder Judicial, y lamentablemente algunos jueces, por quedar bien con el gobierno, evidentemente han generado esta situación y están horadando muy fuerte, es decir, están cavando el prestigio y la fortaleza que tiene que tener el Poder Judicial en sus decisiones. A ver, yo le pregunto a usted, ¿qué policía, qué organismo de seguridad municipal, provincial, hizo hacer cumplir el amparo de la jueza Pereira hoy en la ciudad de Resistencia? Pregúntele al gobernador, pregúntele a la ministra de Salud, pregúntele a la ministra de Gobierno, ¿qué pasó con el amparo? Nada, cero, nulo, no existe. ¿Se entiende lo que digo? Entonces la gente pierde, digamos, el respeto a las instituciones, y esa pérdida de respeto a las instituciones hacen que, aunque el gobierno en algún momento tenga razón en determinadas cuestiones, nadie le hace caso. Y como la política no dio buenos ejemplos, de hecho, la política ha dado muy malos ejemplos en todo el marco de la pandemia, porque le decíamos a la gente que no se junte y hacíamos actos de funcionarios, haciendo actos de inauguraciones y todo lo demás, y esto generó que todos digan, caramba, si la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley, ¿por qué esta gente puede hacer lo que quiere y yo no? Lo han hecho intendentes, han hecho grandes fiestas, se han contagiado un montón de gente, lo han hecho funcionarias, o sea, la gente ve esto, la gente no es sonsa, la gente se da cuenta que no está en un pie de igualdad y hace lo que le parece, y eso es muy grave desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de manejo de una pandemia. Si no damos buenos ejemplos, quienes gobiernan, evidentemente esto no va a funcionar. Correcto. Livio, ayer justamente me comentabas y te pasaba también información desde el Twitter oficial del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que han politizado de alguna manera las vacunas, teniendo como logotipo, por ejemplo, el B de la Victoria, que sabemos todo que significa, que unifica y también identifica al Partido Justicialista, como poniéndole en sobre relieve una figura como, por ejemplo, la B de la vacuna, y esto obviamente a las claras es una fuerte campaña también publicitaria política para las elecciones que se aproximan en nuestro país. ¿Cómo vos ves la vacunación y principalmente en esta etapa donde está avanzado justamente, distintas etapas etarias de vacunación para mayores de 80 como también menores de 60 que precisamente en la mañana de hoy se presentaba? Bueno, los menores de 60 para hoy son para quienes tienen cuestiones patológicas o tienen enfermedades preexistentes, llámense inmunodeprimidos por tratamiento de cáncer, diabetes, etcétera. No es para todos los menores de 60, digamos. Por
otro lado, lo que hay que decir respecto a esta cuestión simbológica o refundacional de la Argentina y de la salud argentina, hay que recordar que el presidente en diciembre dijo que íbamos a estar vacunados millones y millones de argentinos, y hoy ni siquiera lo logra llegando al mes de mayo. Entonces, a ver, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Hay que, tal vez esa vez de la victoria le duela mucho a los más de 60.000 muertos que ya tiene la... Sí, Livio. También a los familiares de gente adulta que no pudo vacunarse y falleció, y vio cómo van a los militantes del gobierno. Entonces esas familias se van a acordar de quiénes son los ministros de salud que vacunaron a los amigos del poder, a cuestiones relativamente al vacunatorio. Yo diría la B de VIP, ¿no? The Very Important Person o Very Important Politics en inglés. Creo que por ahí viene la B esa, significa vacunación VIP para los amigos del poder y el resto que se funda. Livio Gutiérrez, Walter Mespule le saluda. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Livio, mi pregunta viene con relación a la primera parte de tu exposición, ahora que tenía que ver justamente con la circulación aquí en la ciudad de Resistencia, y nos llama la atención, creería que por eso te quisiera saber tu opinión sobre lo que señaló en la jornada de ayer la secretaria de Seguridad de la provincia, Gloria Salazar, donde el resto de los ciudadanos tenemos que buscar vías alternativas para circular, para que de esta manera los piqueteros puedan expresar su protesta contra la alquilidad en el microcentro de la ciudad de Resistencia. ¿Qué pienso? Y están co-gobernando, por eso lo dice. Son parte del gobierno, y por eso la gente que no es parte del gobierno, que es comerciante, que trabaja, que tiene cuestiones relativas al desempeño de su actividad normal, de ganarse el pan con el sudor de su frente, no puede acercarse al centro. Tienen que estar los que cogobiernan y la casa de gobierno al lado, y tienen que tener un lugar de tránsito tranquilo para todos ellos. Están cogobernando. ¿Usted qué cree? ¿Que le parten un sillazo en la cabeza a un ministro es una agresión a la autoridad pública, o es un problema de ellos nada más? Exactamente. Y Livio, lo que pasa es que nos lo planteamos así, digamos, pero hay que ser crudo. A ver, esto es así, no hay mucha vuelta. Están cogobernando, son parte del gobierno, y como son parte del gobierno tienen estos privilegios de no cumplir sentencias judiciales, de que nadie les diga nada, y bueno, así estamos. Y justamente al no cumplir sentencias, y pareciera que desde el lado, digamos, de la política siempre todo se tolera y todo se perdona, vemos como cuando se perdieron o que se intentó por lo menos sacar esta gran cantidad de mercaderías de desarrollo social por parte de una dirigente, digamos, aborigen de la ciudad de Resistencia hacia unos supermercados del interior, vemos que en definitiva salieron en libertad a los pocos días y con una caución irrisoria. Esto también que genera malestar en el resto de la sociedad chaqueña. Sí, sin duda, porque además lo que está fallando acá son todos los mecanismos de contralor. Yo no logro entender todavía por qué le dan la mercadería que tiene que ir para los chicos que necesitan la leche, se la terminan dando a amigos del poder y no al intendente del lugar. O sea, que le entreguen a los intendentes, que tengan un canal institucional, que le entreguen al intendente del partido que sea, y que el intendente rinda cuentas a qué familia, de acuerdo a la carta de pobreza que tenga, de acuerdo a la justificación de sus necesidades básicas insatisfechas, el intendente le entregue. Están creando, digamos, dirigentes políticos que después se pasean en RAN, en BMW, y que no tienen voto propio, que no han ganado institucionalmente una elección en su ciudad, en su pueblo, donde sea, y eso hace que se naturalice el proceso. Entonces el ministro le entrega toneladas de leche a cualquier dirigente social que no le rinde cuenta nada, y el ministro ya no le entrega a tal persona. El Tribunal de Cuentas no le controla absolutamente nada en principio, porque no existe, porque no trabajan bien, porque no le interesa controlar, porque generalmente están puestos por el gobierno. La Fiscalía de Investigación Administrativa jamás la va a responsabilizar a la ministra de Desarrollo Social en todas estas cuestiones. Entonces, ante estas situaciones pasan estas cuestiones de inequidad que por supuesto que molestan a toda la gente. Por eso la leche termina vendida en cualquier puesto, en cualquier lugar de internet o donde sea, y es la leche que pagaste vos, que pagué yo y que pagó la señora que está escuchándome a través de los impuestos. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que genera indignación social. Lo que pasa que también hoy por hoy la gente está harta, está cansada, porque cuando uno vio el saqueo y el choreo fantástico de leche para los desnutridos en la provincia del Chaco, decíamos, bueno, no va a volver a pasar. Y pasó una vez más, y pasó otra vez más. Creo que ya estamos en el cuarto hecho.
¿Se acuerdan? Sí, por supuesto. Tenemos la requisa que hubo la vez pasada, creo que en una feria del tiro federal, después tuvimos, que creo que le terminó costando el puesto a algún funcionario, tenemos este nuevo caso, tuvimos las toneladas que desaparecieron de los galpones, y nada. La justicia, nada. Por eso yo decía que se va cayendo de a poco todo lo que tiene que ver con la respetabilidad, la honorabilidad y la cuestión que tiene que tener el Poder Judicial de hacer respetar sus decisiones. Eso es clave, porque es uno de los poderes del Estado que tiene que sostener la realidad jurídica de los ciudadanos y que todos seamos iguales y que todos podamos estar tranquilos, que todos puedan transitar libremente en el centro de Resistencia. Y eso no existe. Y eso no existe. Miran para otro lado, les encanta mirar para otro lado. Y eso no puede seguir así en esta provincia. Estamos en una degradación institucional terrible, terrible. Diputado, otra pregunta, que esto tiene que ver con la parte política, más que nada, luego de las declaraciones o el pedido que hizo ayer el senador formoseño José Mayans, en el cual solicitó la suspensión de las elecciones PASO en vez de prorrogarlas hasta septiembre y destinar, según él, ese dinero de alto costo, digamos, a la lucha contra el COVID-19. ¿Cuál es su opinión al respecto y si esto en definitiva terminaría favoreciendo al oficialismo de ser así? Mire, yo creo que no quieren elecciones, yo lo entiendo. Sí me pareció lógica la decisión del gobierno de cambiar de agosto a octubre, prorrogar a septiembre y noviembre. Creo que eso está bien, desde el punto de vista práctico, digamos, más allá que no tenemos idea cómo vamos a estar en septiembre o en octubre. También desde el punto de vista político yo te podría decir que no estoy de acuerdo, porque sé que el gobierno está teniendo ingresos fantásticos en materia de dólar y todo lo demás, y que desde el punto de vista económico puede utilizar esa economía para comprar los votos, lo cual es posible. De hecho, miren ustedes, hoy justo estaba viendo los ingresos de la provincia del Chaco, ¿no? Entre el viernes y el lunes ingresó a la provincia del Chaco para pagar a todos los docentes de la provincia todos los aumentos salariales. En 2 días. En 2 días. Por eso cuando yo decía que sobraban recursos en la provincia del Chaco para mejorar el salario docente, lo vamos a acreditar este día viernes cuando pasemos el informe del récord de ingresos que tiene la provincia del Chaco en materia de plata. Exacto. Livio, y de ya muchísimas gracias por estar aquí en nuestra línea. Me voy con la última pregunta. Mañana hay sesión obviamente extraordinaria aquí en la legislatura chaqueña desde la banca justamente opositora. ¿Cuáles van a ser los temas que van a remarcar y volver a remarcar nuevamente en esta nueva sesión? Bueno, nosotros vamos a insistir con lo que venimos insistiendo, mejora salarial para el sector docente en materia que tiene que estar ajustada por inflación y por ingresos coparticipables, lo que te acabo de decir. Vamos a insistir con transparencia, necesitamos un régimen licitatorio que sea transparente para que todos puedan acceder a ver qué es lo que compra la provincia, si compra pecheras caras, huevos de Pascua barato. Necesitamos varias cuestiones que tienen que ver con esto, que es básico, que tienen que ver con la transparencia. Y bueno, hoy labor parlamentaria dentro de 1 hora y media más o menos empieza, así que veremos qué propone el oficialismo. Lamentablemente estos temas que te estoy planteando, el oficialismo obviamente no quiere saber nada porque quiere seguir con lo mismo, pero nosotros dentro de 1 hora y media vamos a saber más o menos cuál es el temario. Perfecto. Livio, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y ya gracias por atendernos los teléfonos. Gracias, que anden muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muy bien.